El día de hoy estamos enviando, el alcalde me ha pedido que le prepare la carta y estamos enviando al presidente exigiéndole que convoque a un diálogo para el censo. Es decir, un diálogo que establezca las rutas de planificación que ha hablado la ministra de Planificación el día de ayer. Entonces esperamos nosotros que en las próximas horas, ¿no es cierto?, haya un pronunciamiento del presidente o por lo menos los ministros convocando al diálogo y se inicie una vez la ruta técnica para realizar el censo. Mínimo necesitamos 1 año y medio, entonces estamos al borde del tiempo para que el censo pueda realizarse en noviembre del 2022. Necesitamos la coordinación, necesitamos la participación de toda la institucionalidad pública y privada y universitaria sobre todo, porque hay que preparar y el trabajo del INE en toda la actualización cartográfica. Porque el decreto, haciendo alusión precisamente al artículo 1, el decreto que declara prioridad la realización del censo. ¿Qué es declarar prioridad? Dejar otros gastos que no sean de imperiosa necesidad y esos recursos trasladarlos para realizar el censo. Esta es la deuda que hay durante los últimos 9 y 10 años. Entonces, si el censo se sigue postergando, esta deuda va a seguir en... ¿Cuál es el gran perjuicio de eso? Son las debilidades que tenemos para prestar servicios. Es decir, menos camas, menos hospitales, menos salud, menos módulos educativos, menos seguridad ciudadana. Porque para eso son las competencias de coparticipación tributaria de los gastos del censo. No sirven para pagar ni gastos corrientes ni gastos de personas. Este es el momento preciso porque si hablamos de un poco más de 1 año donde tenemos que hacer todo el sistema de planificación, queremos realizar que el censo técnico demuestre la realidad, es decir, no solamente las condiciones socioeconómicas, sino también la cantidad de población. De ahí emergen 2 derechos, el derecho a los recursos económicos y el derecho a la representación política. Y no es aumentar la burocracia, el número de los entes legislativos, sino es representación política, que un ciudadano en Santa Cruz valga lo mismo que vale en cualquiera de los 8 departamentos. Tiene que quedar claro que el gobierno no le hace un favor a nadie cuando se establece que tiene que hacer el censo. Es su obligación, ya hay una ley que establece que el censo se tiene que hacer cada 10 años. Hay cientos de miles de ciudadanos bolivianos en este momento que no están siendo tomados en cuenta. No hay un solo municipio en nuestro país que no se vaya a beneficiar de este censo. Porque al final, ¿qué es el censo? Redistribuir la plata en función a los ciudadanos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces, es importante que el próximo año se haga el censo, que el gobierno nacional asuma su responsabilidad. Ya han manifestado que hay los recursos. Ahora necesitamos y exigimos que nos digan fechas exactas de cuándo se va a hacer el censo. Porque no nos sirve de nada que nos digan hay la plata y que lo dilaten 3 o 4 años más. Nosotros exigimos que se haga el próximo año sí o sí. Y este es un tema que no puede tener colores políticos. Este es un tema en el que todos los que amamos a nuestras regiones, los que estamos preocupados por tener días mejores, tenemos que unirnos. Todos los políticos, las instituciones, las universidades. Porque al final, por lo que se está luchando es porque haya equidad, redistribución de los recursos donde corresponde. Si nosotros queremos trazar una ruta hacia a un mejor país, tenemos que saber cómo estamos. Si no sabemos cómo estamos, es difícil querer plantear a dónde queremos llegar. Entonces, el censo también nos va a dar esos datos que son fundamentales. Y otro tema es el pacto fiscal, para que haya mayores competencias, para que la autonomía se pueda ejercer de verdad. Entonces, es una agenda en la cual tenemos todos que encararla de manera responsable y sobre todo en unidad. Todos los municipios de Bolivia se van a beneficiar con esto. Esto no es solo un tema de Santa Cruz, es un tema de todos y ojalá que el gobierno se dé cuenta de la importancia que tiene llevar adelante el censo el próximo año. La realización del censo es fundamental, es decisiva para guiar los destinos de nuestro país como corresponde, es importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y de administración también de las regiones. Tenemos que saber los datos que informan, que dan como resultado el censo, son fundamentales porque ahí sabemos el nivel de población para poder generar y que el Estado destine las partidas presupuestarias correspondientes para prestar servicios de educación, de salud, como corresponde, de infraestructura hospitalaria, etc. Pero también nos permite ver los niveles de pobreza o también los niveles de ascenso de determinadas clases sociales. Es una radiografía que es fundamental para poder
hacer proyectos dentro de nuestro país y trazar un camino desde el momento del censo hacia el futuro y prestar servicios que le corresponden a todos los ciudadanos. Si las regiones o determinados sectores están cayendo en extrema pobreza o en pobreza, a ver de qué manera se los puede reactivar, hacer proyectos para el futuro. O sea, es como si usted tiene una enfermedad, le hacen un escáner y ya sabe cómo tratar y con qué medicación y de qué manera se tiene que afrontar cada situación para salvar a la población que está sufriendo determinadas necesidades. Con estos datos, tanto el gobierno central como los gobiernos departamentales, alcaldías y gobernaciones pueden ya hacer una planificación que sea realista y que atienda a las necesidades de la población.